En medio de un escenario súper complejo, tanto nacional como internacionalmente, estamos en la discusión del presupuesto para el próximo año. ¿Cuáles son las aprensiones que se tienen en el Congreso? ¿Qué pasa con el endeudamiento, el crecimiento del gasto fiscal? ¿Cómo nos puede impactar eventualmente el conflicto que se está desarrollando ya no solo en Ucrania, sino que también en Israel? Vamos a estar conversando de esto junto al diputado de Renovación Nacional, Miguel Mellado. ¿Cómo está, diputado? Bienvenido. Hola Bárbara, gusto saludarte. Eh, Sí, Bueno, ¿cómo la está verdad es que, mirando este escenario? a ver, nos preocupa el optimismo desmedido del gobierno a través del ministro Marcel, ¿cierto? Con el presupuesto 2024, porque no es ni austero ni tampoco es reactivador. Él coloca estas dos cosas, pero donde sí reactiva es en el gasto de personal, que es más o menos un 7%, ¿cierto? Del presupuesto de mayor crecimiento que tiene. Son 26.000 personas más que va a contratar, pero también aumenta las personas de contratación que corresponde. Y en el crecimiento de el gasto de capital un 1,5% y donde hay temas muy preocupantes como en cero crecimiento en el presupuesto del MOP, pues tú sabes, Bárbara, que este año nosotros lo vimos en la ejecución presupuestaria en agosto y 1 de septiembre, la parte de gestión en inversión de capital en el gobierno es pésima. Y no solo este año, el año pasado es lo mismo, 40-46% de ejecución, ¿cierto? A agosto. Entonces uno le preguntaba a los ministerios, ¿y usted va a poder gastarse la plata? Entonces ahí uno le cuadra lo siguiente, le cuadra los 2.000 millones de dólares de recorte que está haciendo, ¿cierto? El ministro Marcel para cuadrar la caja, pero es porque no pudieron hacer la gestión. Entonces el gobierno es re bueno para traspasar desde capital a gasto corriente. En eso es ejemplar este gobierno, en gasto corriente. Crece el gasto corriente, pero después es muy difícil bajarlo. Entonces, los supuestos son muy optimistas, demasiado optimistas. O sea, que hay un aumento productivo de cobre el próximo año, la verdad es que eso no es difícil. Ayer creo que estaba Pacheco, digamos, en Londres, hablando que 2023 va a ser lo más bajo que hay, poco menos que en 2024 va a ser un despertar, así como si fuera primavera de amor, digamos. No, no, no. Yo creo que es muy difícil sacar rápidamente la producción. Va a haber mucha inversión, sí. ¿Ya? Hoy viene el diario financiero bastante sobre la inversión que va a venir en el cobre, pero va a ser en largo plazo, ¿cierto? El crecimiento, no el próximo año, donde efectivamente tendría que haber un mayor crecimiento para poder tener mayor recaudación fiscal. Bueno, de hecho, en esa misma nota que usted menciona, lo que se está hablando, y el Mercurio hoy día lo trae también, que pese a que hay varios proyectos en carpeta, nuevos proyectos de minería, la inversión debería o se prevé que va a caer en un 6%, Así es, así es. la Entonces, inversión minera. es demasiado optimista que Codelco va a ser un partícipe. Si tiene 1.200, 1.300 toneladas, digamos, 1.300.000 toneladas, eh, con respecto a, va a ser bastante bajo. Tiene un Bueno, endeudamiento de 18.000 y creciendo, entonces tiene los costos más altos, no, ¿cierto? de hecho, Sobre la deuda de todo, Codelco está en más de 34.000 millones de dólares. Una cosa, pero, pero es diputado, que, ¿cómo ve usted la situación de sí, Codelco? Porque justamente se había generado un debate antes respecto a qué posibilidades, si tiene o no dificultades financieras, lo había descartado totalmente Máximo Pacheco, pero después la clasificación de deuda que hacen desde una importante clasificadora a la baja. Las señales sí, de alerta están, ellos dicen que van a bueno. aumentar la producción, pero analistas dicen que en realidad se afirma eso, pero no hay ninguna cosa que lo sustente así como con claridad para saber si realmente van a poder aumentar la producción y no seguir la reducción. A ver, nosotros los dueños de Codelco, tú, yo y todos somos dueños de Codelco, le retiramos el 100% de la utilidad. Por lo tanto, y eso fue hace muchos años atrás, empezamos a retirarle. Entonces, es muy difícil que las inversiones las pueda hacer con caja propia, digamos, sino que la tiene que hacer con endeudamiento. Ese es el primer punto. Pero el endeudamiento ha demorado porque la gestión para poder hacer estas inversiones, por la baja de la ley, ¿cierto? Que sale más caro ahora producir, mucho más caro que los privados, entonces, llevan a que Codelco está en una situación complicada. Y yo creo que al necesitar plata, lo que dijo Pacheco, digamos, que me llamó la atención, incluso socios hablaba.
Entonces, esos socios significa que van a vender el 49 emulando a lo del litio, o sea, que efectivamente venden el 49% de Codelco y ya lo tasaron, ¿cierto? Yo creo que a lo mejor podría tener caja, digamos, para hacerlo, pero me preocupa otra cosa, no solo Codelco, me preocupan las empresas del Estado, que tienen un 10,7% de endeudamiento, ¿cierto? Y que no se tocan dentro del techo fiscal que coloca Marcel del 45%, porque si tú tienes un 10,7 más el 38, estás hablando del 48, porque ¿quién avala a las empresas del Estado? Avalamos todos nosotros ante deuda internacional. Entonces, ojo aquí, estamos haciendo una trampa en solitario. Es más, hay un proyecto que está en la Comisión de Hacienda, en la cual yo formo parte, que lo estamos tirando para atrás, que es el tema de darle endeudamiento a los gobiernos regionales. Ya vimos cómo era el comportamiento. Entonces, ha sido muy lento ese proceso y espero que, y además, eso tampoco iba a estar en concomitancia con el endeudamiento del Estado, del gobierno, perdón, del Estado en general, y la empresa del Estado. Entonces, al final, nos vamos endeudando, vamos a llegar este año a 149.000 millones de dólares. Muchísimos recursos. Yo no quiero dejar endeudados a mis hijos y mis nietos. Yo creo que es hora de empezar y con esto engarzo con lo siguiente, Bárbara. Nos pidieron 21.000 millones de dólares de deuda. El próximo, 21.000 millones de dólares, estimados oyentes, telespectadores, no sé cómo se dice aquí en este caso, nos ven y nos escuchan. Bueno, 21.000 millones, igual lo que nos pidió el presidente Piñera cuando teníamos pandemia, estábamos todos encerrados, 21.000 millones de dólares. ¿Sabes de los cuales cuánto se hace prepago? Porque sé que es para el prepago, 7.200 millones de dólares. ¿Qué pasa con el resto? O sea, tenemos deuda más cara, ¿cierto? Nos endeudamos más. Incluso hay 4.000 millones de dólares que todavía no está claro, ¿cierto? Sin identificar. O sea, hay déficit fiscal, amortización, ¿cierto? Y también movimiento bajo la línea que le llama Marcel, y hay 4.000 millones de dólares sin identificar todavía. Ahora, volviendo al presupuesto, la capacidad para endeudarnos por 21.000 millones de dólares, que son cifras que veíamos en los últimos años, porque antes era mucho menos de lo que se pedía en los presupuestos, 8.500 millones de dólares, se pedía antes, 8.500 millones de previo dólares más o menos. pandemia, claro, previo Así es. pandemia, que era una situación dramática en que la economía estaba casi totalmente cerrada en prácticamente todos los sectores. ¿Cómo se explica un nivel de endeudamiento o de capacidad de endeudamiento tan alto que pide el gobierno? Yo creo que es porque ellos quieren gastar. Creen que con el gasto, pero el gasto que crece es el gasto en personal. El gasto que es muy difícil después volver a bajar. Sí, porque si ellos quisieran inyectar plata en obras públicas, ¿cierto? Apurarían las concesiones, por ejemplo, ¿cierto? Harían que efectivamente la plata que está en el MOP o la plata que está en vivienda, efectivamente se gestionara, porque eso significa empleo, sobre todo en vivienda, y significa que las empresas no van a quebrar, porque va a haber mucha reorganización ahora en empresas, digamos, en muchas quiebras de lo que viene, ya no aguantan con las tasas. Entonces, el gobierno, al decir que va a tener un crecimiento del gasto del 3,5, ¿cierto? Y acuérdate que con un PIB del 2,5, que es muy optimista lo que hace Marcel, demasiado optimista y derrochador en el tema del gasto, lo hace que el Banco Central dice que el crecimiento va a ser entre 1,5 y 2,25. Entonces, tiene una brecha muy grande, que es lo que se produce inflación, y por eso el Banco Central, dado además la guerra que se inició hace 3 días, que ya había la guerra de Rusia con Ucrania, va a ser muy difícil para el Banco Central seguir bajando las tasas. O sea, va a ser difícil porque el mundo la está subiendo, entonces los capitales golondrinas van a salir de Chile, y el dólar, como tú ves, cómo va subiendo. Entonces, las proyecciones de Marcel y compañía son demasiado optimistas en el crecimiento de la recaudación, en algunos temas que colocó el precio del cobre en 3,86 cuando es 3,60 y algo ayer, o 3,58 desde el mercurio, ayer el cobre, y la verdad es que no sabemos si China va a crecer como crecía antes, porque hay unos economistas que hablan de China, el nuevo Japón. No sé si has escuchado esa. Que la verdad es que ya llegó a una cantidad que ya va a crecer un promedio 4, 5%, decían el FMI, que va a crecer el próximo año, y 4,9 después. Entonces tampoco va a ser un motor tan grande China como el que era antes en el mundo, y eso va a significar que el precio nuestro no va a ser grande. Y si tú le sumas, Bárbara, el tema del litio, para que la gente sepa, nos hemos comido el año 2022, fue 5.000 millones de dólares,
todo topón para adentro. Topón para adentro, no hubo ahorro con el tema del litio, porque tampoco estaba la regla. Este año, más o menos la mitad va a ser de los 5.000, y tampoco va a haber ahorro. Para el 2024, el Consejo Fiscal Autónomo le pidió que lo hicieran tanto los de renta, o sea, lo que entra a Corfo, como lo que entra directamente por impuestos, juntaran todo y lo dividieran por 10 años, ¿cierto? Y sobre ese fueran gastando en ingreso estructural. ¿Qué hizo el gobierno de Tradipress? No escuchó al Consejo Fiscal. Entonces, ¿para qué lo tiene? Y hizo, no, 4 años solamente la renta de capital, las de Corfo, que de acuerdo a un promedio de los 4 años, que dio más o menos 0,4 del PIB, va a ser de ahí para abajo tomada como ingreso estructural, y todos los ingresos por impuestos va a ser topón para dentro completo dentro del presupuesto. Entonces, ellos tienen su propia lógica del litio. Este año 2023 y el 2022 se lo comieron entero. Es más, el año pasado hubo un aumento del gasto del 6%, que eso no se notó, por eso hubo superávit por los 5.000 millones de dólares, pero el año 2024 en adelante sí va a haber esa regla que ellos inventaron y no que el Consejo Fiscal les propone. Yo creo que todavía hay un tema claro. El Consejo Fiscal Autónomo también les dijo de que colocara la regla estructural. Acuérdate que hicieron el primer año y el último, 0,3, y ya lo modificaron a 0,5. ¿Eh? Entonces, hay un tema que me preocupa. El Consejo Fiscal Autónomo en su último informe fue bastante duro. De hecho, llamaba la atención la dureza con la que ellos hacían algunas recomendaciones y aprehensiones respecto a lo que viene. Y tanto es así que una cosa más o menos inédita nos contaba el senador Lagos Weber, que van a asistir al Congreso, van a poder exponer. ¿Qué espera que ocurra en esa instancia? ¿Dónde ve usted las aprehensiones? Bueno, él insistía que estaban dándole un espaldarazo al gasto público, al crecimiento del gasto público, lo encontraban responsable en base a lo que había presentado el gobierno. ¿Qué tanto es así o no? ¿Dónde ve usted esas aprehensiones? Si es que las hay. A ver, primero yo quiero felicitar a Lagos Weber porque primera vez que se va a escuchar al Consejo Fiscal Autónomo decir qué le parece el presupuesto tal cual como está presentado. Es un tema que para nosotros, para legislar y para aprobar, rechazar partidas o del presupuesto, escuchar al Consejo Fiscal Autónomo, hablar sobre el presupuesto Y poder directamente, hacerle preguntas y directamente. poder hacerle preguntas es muy, muy, muy importante. Eso es un tema muy, muy, muy importante. Tú sabes también, Bárbara, que los economistas la mitad del tiempo hacen proyecciones y la otra mitad explican por qué no pasó, porque también sucede eso. ¿Ya? Entonces, yo en la exposición del Consejo Fiscal Autónomo le pregunté en los 4 años y medio que llevan, cuáles eran las proyecciones que tenían al inicio, con las proyecciones de Chile, las proyecciones y lo que tienen ahora, digamos. Porque en ese tiempo el endeudamiento era menor, ¿ya? Y por qué no se levantaron las banderas por el tema del endeudamiento, que creo que es importante y eso es un tema sensible. Y le quiero decir a los chilenos, el endeudamiento excesivo nos lleva a apretar la caja. 7.200 millones de dólares se va a pagar en el 2024. O sea, perdón, eso es la reforma tributaria que quería hacer Marcel, digamos. Entonces, cuidado, cuidado, si tenemos ejemplo acá al lado, aquí al lado, digamos, donde no se pagan las pensiones acá al lado, no se puede hacer políticas sociales. Entonces, cuidado, gastemos menos, si queremos ser austeros, bueno, reduzcamos, no crezcamos en gente, hagámoslo lo certero, que es lo que estamos evaluando en cada uno de los presupuestos, y la inversión que es importante. O sea, si yo le digo que el tema de la ejecución presupuestaria en vivienda ha sido pésimo, digamos, lamentablemente, a Carlos Montes lo conozco, estuvimos juntos en la Comisión de Hacienda, digamos, viendo presupuesto, y era bastante fuerte en cómo le decía a los ministros la ejecución presupuestaria, pero no ha sido buena su ejecución presupuestaria en la inversión, en la inversión. La inversión en agosto en pavimentos participativos era un 32%. Ahí es donde se produce la diferencia. En plazas un 13%, en otras 23%, ¿cierto? En otros temas de inversión. Entonces, en el MOP, pésimo, pésimo. Bueno, que te digo, en mi región de la Araucanía hubieron hasta paros, marchas, toman carretera. Había más hoyos que pavimentos, digamos, por decirte. Entonces, el punto que preocupa es que el próximo año, ¿cierto? Tampoco haya una gestión fuerte en la inversión, pero sí en el crecimiento. En el tema, por ejemplo, de
Tiene el crecimiento del gasto, de, dice usted. en el crecimiento, claro, en el gasto. Ahora, el tema de que se ve en detalle, digamos, el Consejo Fiscal Autónomo hay algunas cosas que le llaman la atención y que nos dicen, cuidado acá, cuidado acá. O sea, dicen que el crecimiento del gasto, ¿cierto? Está bien, está dentro de lo normal, el crecimiento del endeudamiento dicen que está dentro de lo normal, pero veamos esto como techo, no como un norte, el endeudamiento al 45%, porque pueden haber cosas que no están previstas. O sea, ¿cuánto va a durar la guerra que en este momento declaró, cierto, que se declaró por los terroristas de Hamas? ¿Cuánto va a durar? Porque dijo Rusia cuando partió pensaba que iba a durar 4 semanas la anexión de Ucrania, y llevan año y medio. Entonces, cuidado, digamos que esto pueden meterse otros países, puede quedar no sé, ojalá que este tema se termine luego, pero nos va a afectar a nosotros como Chile. Somos un país dependiente del mundo, tanto en las ventas, en las exportaciones, como en la importación de productos tan sensibles como el petróleo. Entonces, subió un 4% ayer solamente. Entonces, a mí me preocupa, digamos, la fiesta que quiere armar el gobierno el próximo año con endeudamiento, que trae una resaca muy fuerte. El 3,5 es demasiado alto. Vamos a ver ahora partida a partida. Yo le quiero decir a los que nos están escuchando que después de que nos juntamos los senadores y los diputados de las comisiones de Hacienda, vamos y nos separamos en 5 subcomisiones. Y esas subcomisiones le toca ver detalladamente algunos ministerios. Y ahí entramos, como dijeron en un albañil, entramos a picar, ¿ya? Y entramos a ver partida por partida de esos ministerios, ¿ya? Por ejemplo, hoy día en la comisión 4, subcomisión 4 que me corresponde, vemos al CERVEL, que no hay mucha diferencia, salvo que hay una cantidad de recursos con esto, que hay una cantidad de recursos para las elecciones, digamos, 94.000 millones para elecciones municipales de gobernadores, y ya está previsto para esto. También vemos ciencia hoy día en la tarde, ¿ya? Y ahí me preocupa muchísimo que en ciencia se deja, se saca plata, digamos, de formación de capital humano, que es la que nos interesa, digamos, para el futuro. Doctores, ¿cierto? Magíster, se le baja esa cantidad y se traspasa para uso de otro tipo. Entonces, nos preocupa la mirada que tiene hacia dónde va a ir. Por ejemplo, Ministerio del Interior, que también nos toca, veo que hay un 5,7%, ¿cierto?, de crecimiento. Me parece bien, pero ¿dónde va a ir? A agosto, recién, porque teníamos en agosto, le traspasaron del plan contra el crimen organizado los 27.000 millones de pesos a Carabineros, pero para compra de vehículos. Entonces, inteligencia, Bárbara, no está la ANI, por ejemplo, que mismo Boric decía de que le entregaba escritos que parecían de cuarto básico, bueno, no lo potencian. Si le falta un software que vale $1 millón en 3 años, o sea, $300.000 cada año, para poder pesquisar y adelantarse a todas las cosas que ya están prácticamente en redes sociales, estos terroristas y estos delincuentes, digamos. Entonces, tú dices, bueno, ¿dónde está el norte? ¿Es botar plata? Yo eso no lo vamos a dejar. O sea, vamos a tratar de ponernos, Bárbara, muy, muy férreos en que sea para inversión y no para gasto corriente. Diputado, vamos a seguir mirando atentamente la discusión del presupuesto, pero una última cosa para terminar a propósito del conflicto en Israel. ¿Qué le parece la forma como ha actuado nuestro presidente y el gobierno en general? Muy mal, pues. Muy mal actuado el presidente en sus dichos, tardíos, pero los dijo, pero mezcla, ¿cierto? Estos terroristas de Hamas fueron terroristas los que hicieron contra gente inocente, indefensa, ¿cierto? En lugares donde estaban recreándose y otros secuestros, ¿cierto? No se puede igualar, ¿cierto? A una respuesta de un Estado democrático, un Estado de Israel en contra de Hamas. No es contra el pueblo palestino, es contra Hamas. Y ahí es donde él iguala lo que hace Hamas con lo que hace el gobierno de Israel. Yo creo que no tiene parangón. Bueno, él cuando estaba aquí en el Parlamento era un ferviente defensor de la causa palestina, digamos, fue incluso allá, reclamaba por este tema, pero una cosa no lleva a la otra. Son terroristas los de Hamas y a los terroristas hay que combatirlo. Y ahora le suena a la gente lo que pasa con la Araucanía,
RMM que está en Temuco y sus amigos. Entonces, ahí hay un tema que de repente uno dice, bueno, ¿con quién está? ¿Con las víctimas o está con los victimarios? Y ahí hay un tema que me preocupa con el presidente Boric. No debería haber hecho esa declaración. Ahora, le criticaban justamente no haber dicho nada. Crítica que se hace cargo el ministro del Canciller, dice en realidad, él habló desde el primer minuto desde Cancillería. Pero Pero a diferencia de, en base a esa declaración es mejor que se hubiera quedado callado. usted hubiera esperado que él hubiera actuado así con la misma premura en que él ha abordado las situaciones de Así es, prácticamente todos los países. así es, así es, así es. La verdad es que debería haber dicho que efectivamente repudiaba el actuar de los terroristas de Hamas desde el día uno, desde el día uno. Eh, bueno, ahora vamos a ver, Bárbara, vamos a ver qué dice en China, que efectivamente lo que dijo en Estados Unidos lo dice o no en China. No, Y la yo ministra espero Bocera que dijo que no va a decir nada porque ya lo ha dicho en otras no, instancias. sí, yo creo que sea prudente y no hable mucho porque las relaciones comerciales, digamos, que tenemos con China es nuestro principal, cierto, socio comercial y eso redundaría. Mira lo que pasó en Australia. Un senador australiano habló que los chinos no tenían la relación humana, o sea, las relaciones derechos humanos los violaban, ¿verdad? Le subieron los aranceles, digamos, al carbón, al vino, de inmediato por 2 años. Recién se los bajaron, ¿ya? Y le Claro. apretaron la caja. Entonces, cuidado, el presidente Boric, con lo que diga en China. Muchísimas gracias, diputado, por conversar con nosotros. Que tenga una buena semana. Encantado, Bárbara. Gusto de saludarte. Que estés bien. Igualmente. Los dejamos invitados a seguir con nosotros aquí en emol.com.